sientes como orgullo por nuestro país, México. No puedo. Qué cosa más increíble acabamos de ver. ¿Ya estás lista? No me preguntes eso. No. Creo que no lo voy a estar nunca. Hola amigos, ya conocen el caos de la Ciudad de México, pero a solo 1 hora se encuentra este pueblito mágico donde nos ubicamos hoy, que se llama Tepoztlán. Vamos a recorrer sus calles, probar su comida y también hacer como actividades muy divertidas, eso espero. Y hoy estamos con los niños, así que va a estar todavía más divertido. Así que empezamos. Vamos a dar una vuelta para ver qué hay rico por acá. Bueno amigos, vinimos a comer. Gracias, igualmente. Gracias. Ya nos surgía como siempre. Vinimos aquí al mercadito municipal que está en el mero centro de Tepoztlán. Hemos escuchado que aquí venden como la comida más rica, más tradicional. Hay de todo, absolutamente. De hecho, es muy difícil decidir entre tantos lugares que hay aquí en el mercadito. Se ve chiquito, pero realmente hay muchos localitos donde venden pues de todo. Pambazos y tacos de barbacoa y caldos y no sé qué tantas cosas. Yo pedí quesadillas porque hace mucho como que no hemos comido quesadillas, pero también porque aquí venden quesadillas con masa azul y la verdad me gusta mucho. Siento que es una cosa muy rica, muy mexicana, artesanal, así que vamos a probar a ver qué tal. Bueno, ya me trajeron una de mis quesadillas y nunca es tarde para un café de olla, no importa que hace calor o ya no es la mañana. Muy rico. Pedí una de chinga de pollo con queso. ¿Y salsa? Espérame, déjame primero probar así y luego le pongo salsa. Ahora con salsa. A ver, tenemos aquí un debate. Tenemos roja. Es como de, ¿qué? ¿De morrita o morita? Morita. O guajillo, algo así. Voy a probar. Morrita, ¿no? Vamos a probar la verde. Creo que verde ganó. Está súper rico. A mi hija le trajeron unos mega enchilados. Están bien grandes. Si no quieres, me puedes dar a mí. Creo que no quiere compartir. ¿Sabían amigos que Tepoztlán siempre lo confunden con Tepoztlán? Y de hecho yo soy la primera en confundir porque se parece muchísimo el nombre. Así que no los confundan, por favor. Son dos destinos totalmente diferentes. Uno está en Estado de México y otro en Morelos. Es la primera vez que vinimos acá. Nos parece un lugar muy bonito. Es un pueblito mágico. El nombre de Tepoztlán viene del náhuatl, que significa junto al jorobado o entre dos jorobas, que posiblemente se refiere a los cerros que lo rodean. Durante la época prehispánica, estas tierras fueron ocupadas por otomís, teotihuacanos, ¿dije bien? Sí. Y más tarde por pueblos nahuas, hasta que finalmente quedó bajo la influencia del señorío de Cuautitlán. Tepoztlán se ubica en el Estado de México, más o menos como a 40 minutos de la Ciudad de México, pero es cuando no hay tráfico. Nosotros tardamos como más o menos como 1 hora, 1 hora y media, ¿verdad? Pero aunque estamos tan cerca de la capital, sientes como que sí te despejas mucho la mente. Se siente muchísimo que es un pueblito mágico. Tiene toda la pinta de un pueblito chiquito, muy bonito, colonial, pintoresco y se antoja muchísimo recorrer sus calles. Así que vamos a empezar, pero vamos a empezar con una cosa muy específica. Con la llegada de los españoles, Tepoztlán se convirtió en un centro religioso. Los jesuitas se establecieron aquí y construyeron uno de los complejos más importantes de la Nueva España, que hoy conocemos como Museo Nacional del Virreinato.
ahorita vamos a ir al Museo del Virreinato, que es muy importante aquí en este pueblito. Entonces, ahorita les muestro. Hola, buenas tardes. Serían 4, por favor. Nos dijeron que para filmar se necesita un permiso. ¿Sí? Mira qué bonitos chiquetes. Yo tengo. Muchas gracias. Bienvenida. El Museo Nacional del Virreinato es la joya histórica del pueblo y uno de los recintos más impresionantes de todo México. Se encuentra en lo que antes fue el Colegio Jesuita de San Francisco Javier, construido en el siglo XVII. Este colegio funcionaba como un centro de estudios avanzados para los jóvenes jesuitas y era considerado uno de los más importantes de la Nueva España. ¡Wow! ¡Qué bonito! Se ve tan real. Ahorita les muestro de cerca. El complejo es enorme. Patios interiores rodeados de arcos, fuentes antiguas, corredores de piedra, capillas y claustros llenos de luz suave. El museo alberga una de las colecciones más completas de arte virreinal en el país. Miren amigos, dice que se llama Resplandor, plata repujada, calada y cincelada. Y nada más entendí palabra plata. Creo que voy ahorita a googlear qué significa. Siglo XVIII. Aquí podemos encontrar escultura religiosa, pinturas de gran formato, piezas litúrgicas, documentos, maquetas y muchísimas cosas más. Aquí se ve como en miniatura la plaza, el mercadito, tiene como su fuente, se llama la Plaza Mayor, me imagino que está en la Ciudad de México. Trataron, me imagino que de recrear como un mercadito en estos tiempos, un mercadito absolutamente común. De hecho, mira, en el centro hay una como columna en el medio, se ve un poco raro. Yo no he visto en México nunca eso, a lo mejor sí en esos tiempos así. Ahorita leemos a ver si dice algo. Dice que estaba en el centro de la Ciudad de México porque decía la silueta de la Catedral Metropolitana. Imagina que estaba por ahí. Miren amigos, qué cosa tan loca totalmente. Y se llama Capilla de los Novicios, que se construyó a mitad del siglo XVII. Es un lugar para caminar sin prisa. Cada sala guarda historias, desde la evangelización hasta la vida cotidiana de la época colonial. La verdad nos gustó muchísimo cómo lo hicieron, además de que está bien cuidado, siendo que tiene muchos espacios pues como para la gente, o sea, para empezar pues las explicaciones en todos lugares. Y segundo, miren nada más amigos, estamos ahorita en un cuartito para niños donde hay libros, almohaditas y pueden sentarse a leer un libro. Es una cosa increíblemente bonita para un museo, creo que nunca he visto nada así. Está gigante, la verdad ya nos perdimos aquí, no sé para dónde ir, no siempre hay como flechitas hacia dónde, entonces no sé ni qué onda. Miren amigos, hay pasillos y pasillos y pasillos, interminable, qué cosa tan mágica y maravillosa. ¡Ay, qué bonito! Ya me dio tanto frío ahí adentro, ya como que necesitaba un poquito de sol. Ahorita estamos, se llama La Huerta, que es como un espacio verde. Yo me imagino que esté como adentro de todo ese conjunto. Hay espacios verdes, hay pastito en todos lados, hay árboles y hay sol. Así que nos podemos un poquito calentar aquí afuera. Qué a gusto está aquí afuera. Bueno, este lugar se llama La Huerta, pero realmente no veo ningún árbol frutal ni verdura o lo que sea que puede crecer aquí, cultivarse. Yo creo que antes a lo mejor sí era huerta, pero ahorita lo dejaron nada más así como un jardín con árboles no frutales. Está bien bonito.
entramos como a un patiecito. Sí, se ve súper antiguo y además dicen que son relojes solares. En la parte superior del muro se localizan dos relojes de sol verticales construidos en el siglo XVIII. No sé si ven ustedes algún reloj de por acá. Escríbanme en los comentarios. ¿Recuerdan que aquí empezamos el video? Miren nada más, les voy a tratar de mostrar desde arriba. Es un espacio extremadamente grande y de hecho aquí mismo se encuentra la parroquia de San Francisco Javier y ahorita está como cerrada la entrada desde aquí, entonces hay que entrar como del otro lado de la entrada principal. Ahorita vamos a ver si nos dejan entrar ahí. No sé dónde vamos, pero ahí vamos. Es como parte del mismo... ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué cosa más increíble acabamos de ver! Bueno amigos, ya salimos del museo. Sí, era realmente súper mega grande, ¿verdad? O sea, pasamos ahí como 3 horas y la verdad yo creo que nos faltó, o sea, de ver. Ahorita vamos a ver aquí el centro de Tepoztlán. Yo creo que bastante rápido porque si no, no nos da tiempo ya de ir a hacer las cosas que íbamos a hacer. Amigos, está bien hermoso el centro. Ahora sí entiendo por qué le dicen pueblito mágico. Además de tanta historia, está bien hermoso, bien cuidado. Hay muchísimos bugambiles en todos lados. Saben que yo soy fan de bugambiles. Ahorita vamos a buscar mercado de artesanías porque queremos comprar algo, ya que no sé cuándo vamos a regresar. Quiero tener como un recuerdito de aquí. Está bastante grande el centro, ¿verdad? De hecho, está como alrededor de todo el centro. Hay restaurantes, hay bares, hay como cafeterías. Me imagino que hay de todos los presupuestos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo cuál te gusta? Ah, mira, de los arcos. Yo creo que de los arcos tiene que ser, ¿no? Miren, está bien bonito. De 2 serían, por favor. Gracias. Gracias. Sí que con ese sol de medio tarde, como que sí hace bastante calor. Que se antoja algo refrescante. Vamos a ver si podemos conseguir algo. ¿De qué son? Perdón, este de naranja y este. Este de aquí es de frutos secos y este de aquí es de pastel de fresa. ¿Y el verde? Es chocomenta. ¿Me da uno sencillo, por favor? Uno de arroz con leche, por favor. Bueno, listo. Muy rico, ¿eh? Y bueno amigos, llegamos a un sitio muy impresionante que se llama Los Arcos del Sitio o Acueducto de Jalpa. Es una de las construcciones más impresionantes del periodo colonial. Aquí, como ven, se puede subir y caminar todo encima, digamos, del acueducto, porque obviamente por acá me imagino que pasaba el agua. Y también se puede caminar por ahí desde abajo y tener unas vistas espectaculares. Ahorita yo creo que vamos a recorrer hasta allá porque hay una mosca. Queremos ver si está abierta la tirolesa y a ver si me aviento por allá. Todavía no sé, tengo mucho miedo. De hecho, de todos los acueductos que hemos visto aquí en México, es la primera vez que subimos en uno. Recientemente que fuimos a Querétaro, hablamos del acueducto de allí, de Querétaro. Por cierto, si todavía no han visto este video, los invito a que pasen a verlo. Y bueno, yo le decía a mi esposo que estaría chido subirse al acueducto y caminar en la parte de arriba y ver cómo es. Aquí se ve perfectamente
por dónde iba el agua, pero en general esta estructura tan gigante, porque tiene como varios niveles, ahorita les muestro, yo creo que sí les costó muchísimo trabajo, ya que en aquellos tiempos era una construcción muy desafiante. Y de hecho, amigos, si todavía no están suscritos a mi canal, suscríbanse, hagan clic en la campanita escogiendo todas las notificaciones. ¡Salud! Y también no olviden poner like y dejarme un comentario. Y de hecho, los hypeos también me ayudan muchísimo. Muchas gracias. Amigos, no sé si se ve, pero por ahí está la tirolesa. Entonces, si sí me aviento, me van a ver en un ratito por ahí. Bueno, ya casi llegamos al otro lado. Pues no está tan largo, ¿verdad? O sea, No, bueno, pensé que como estaba que llegamos largo. bastante rápido. Pero, ¿cómo te pareció? Yo creo que bien, pero después de un ratito, ya cuando pasas más de la mitad, sí da como que un poquito de vértigo. Sí, es que está súper alto. Además, como que es un barranco ahí. Son como 70 metros de altura. Imaginen. No puedo. Amigos, desde aquí sale la primera tirolesa. Por ahora me decidí no aventarme de aquí, la verdad. No sé, me dio muchísimo vértigo. Pero miren, amigos, de aquí se ve impresionante el acueducto. De hecho, yo creo que no hace la justicia el video. Ver con tus propios ojos es otra cosa. Son 4 tirolesas en total. Ahorita vamos a estar caminando para ver los paisajes de aquí, son increíbles. Y si todavía no han venido a ver el acueducto, les recomiendo muchísimo. Es una cosa increíble. Sientes como orgullo por nuestro país, México. Para pasar como a las cabañitas, para puntos de donde salen las otras tirolesas, tienes que pasar varios puentes colgantes. Ahorita les muestro. Ahí miren, amigos, ya se ve el primer puente. Ya llegamos a 4ª tirolesa. Yo no tengo ni palabras porque se ve bastante espantoso. Sí, me da miedo. ¿Ya estás lista? No me preguntes eso. No. Creo que no lo voy a estar nunca. A ver, más importante es no tirar la cámara y no caer. 2 tareas importantes. ¿Tomas asiento? Para ¿Qué pasó? decir todo lo que pienso. Me voy a morir. ¿Estás lista? Ya. ¿Todo bien? Sí, qué miedo. Creo que arriba daba más miedo que ya aventándose. Sí, claro. Una cosa bastante adrenalítica, no sé cómo se dice eso. Pero realmente lo más difícil, lo más espantoso era así como aventarse, porque luego es como barranca. Pero después ya vas más tranquila. Ahorita estoy tratando de encontrar el camino que me va a llevar a mis hijos de regreso. Ahorita vamos a ver por dónde voy. ¿Cómo te fue? Una cosa increíble. Ahí está. Y estabas muy preocupada. Ay, sí daba miedo al principio, Pero pero después muy bueno. Te encontré una tirolesa para ti. Una chiquita aquí. Amigos, tienen que venir a abrazar uno de esos pilares. Se siente increíble. ¿Sabían que lo construyeron en el siglo XVIII?
Este acueducto, construido originalmente por los jesuitas a finales del siglo XVIII, tenía el objetivo de llevar agua desde la sierra de Tepoztlán hasta la hacienda Jalpa. El acueducto se compone de 43 arcos que se levantan sobre una barranca profunda. Lo más impresionante es la altura. El arco más grande supera los 60 metros, convirtiéndolo en uno de los acueductos coloniales más altos del continente. El sitio se ha convertido en un centro ecoturístico. Hay tirolesas, zonas de camping, áreas para picnic y varios miradores. Pero incluso sin actividades, solo estar ahí un rato frente a los arcos observando cómo cambia la luz sobre ellos es una experiencia poderosa. Siento que es una cosa impresionante. A todos los recomiendo, quienes todavía no hayan venido para acá, visitar este lugar tan increíble. Seguramente se van a quedar con la boca abierta como yo. Pero nosotros ya no vamos a tardar mucho aquí. De hecho, ya nos quemamos aquí con el sol. Sí está haciendo mucho calor, ¿verdad? Está pegando mucho el sol. Nosotros vamos a ir a la siguiente parada. Todavía no termina nuestra aventura. Llegamos a la presa, amigos. Bebé 1. Bebé 2. ¿Vamos para allá? Espera. Voy a batallar aquí un poco. Miren quién está remando. Pero ya se salió. ¡Ah! Está tratando de remar. No, yo soy súper experta. ¿Y puedes ir aquí derecho? Vamos. No sé si puedo ir derecho. No estoy segura. La presa La Concepción es uno de esos lugares que no siempre aparecen en las guías turísticas, pero que vale mucho la pena si quieres ver otra cara de Tepoztlán. Bueno, amigos, ya llegamos a la presa ya muy tarde, la verdad. Ya casi van a cerrar. Y hay como varias actividades aquí por hacer. Por ejemplo, nos platicaron que hay como alberca. También hay como palapitas para asar. Yo no sabía de hecho de este lugar para nada. Siento que es muy buen plan de venir un fin de semana a hacer como asado. Hay kayak también. De hecho, he leído que también hay pesca. No estoy segura. Sí, pero tienes que traer tu equipo. Tienes que traer tu equipo. Bueno, el chiste es que está muy buen plan, ¿no? O sea, venir aquí a asar tu carnita, a convivir con familia, pues andar aquí en la lanchita. Se ve muy bonita la presa, no está muy grande, pero pues es espacio bastante amplio para pasar un rato agradable remando. Si a ustedes les gusta remar, a mí normalmente me gusta. No estoy segura después de todas las actividades que hicimos hoy. Está bonito, y sobre todo en el atardecer, ¿verdad? O sea, ahorita no había nadie absolutamente. Hoy es viernes y está totalmente vacío. Pero me imagino que fin de semana debe de llenarse, ¿no? Sobre todo palapitas de asar. Mira qué bonito atardecer nos tocó aquí. Así que bueno, amigos, espero que disfrutaron este video. Espero que los inspiré a visitar este lugar tan bonito, con tantas cosas por hacer. Cuídense mucho, pórtense como siempre muy bien y nos vemos en el siguiente video.